Bueno, soy María Cristina Angelini, soy licenciada en psicopedagogía, también profesora de educación preescolar y bueno, actualmente estoy trabajando en consultorio. Y bueno, hoy vamos a contar un poquito cómo es la toma del WIS 5. Bueno, yo soy María Laura Palumbo, licenciada en psicopedagogía, profesora de nivel inicial y actualmente también estoy trabajando en clínica. Bueno, vamos a comenzar con la primera prueba. La primera prueba del WIS 5, que es para chicos de 6 años hasta 16. Es cubos. En cubos, que son estos, lo que vamos a presentar es cómo son los cubos. Le vamos a decir que hay caras rojas, que hay caras blancas y que hay caras blancas y rojas compartidas. Vamos a tener una parte donde nosotros le vamos a mostrar al chico, que eso obviamente nos los va diciendo nuestra hoja de anotación, que tenemos que armar y el chico lo va a tener que reproducir de la misma manera. Hay algunos, para ver si entienden esta consigna de que repita el modelo que le damos. Si logra hacer eso, vamos a continuar con la prueba, que van a hacer que siga trabajando, pero le vamos a mostrar en el cuadernillo el estímulo. Entonces el chico directamente va a tener que copiar el estímulo. Vamos a ir dando vuelta a las hojas, porque son varias las pruebas a tomar, y va a tener que seguir haciéndolo. Algunas de las pruebas van a tener tiempo, entonces vamos a tener que poner, obviamente para medir el tiempo, le vamos a explicar que cuando suene el reloj lo va a tener que dejar de hacer y le vamos a mostrar la figura siguiente. Y bueno, vamos a obtener un resultado con un puntaje. Bueno, después la siguiente prueba es semejanzas. En semejanzas es oral, o sea, le vamos a ir preguntando y lo que va a tener que hacer es como una analogía, ¿no? Poder sacar en qué son iguales las palabras que le damos. Así que bueno, vamos a tener que indagar. Es a veces un poquito dificultoso para los chicos esta prueba, entonces se le puede dar ayuda, está permitido por el test, que nosotros cuando vemos que lo sabe, pero no lo sabe expresar, le podemos ir haciendo preguntas donde vemos que realmente llega el concepto de la diferencia, aunque no la pueda decir oralmente, no la pueda expresar. Después continuamos y tenemos matrices. ¿Querés contarla vos? Sí. Acá el paciente se le va a mostrar una matriz que le falta una pieza, una figura. Y él va a tener que indicarnos con el número y con el dedo o con la figura misma, decirme la figura, cuál es la que falta para completarla. En este caso, ¿cuál sería? Si acá tengo dos cuadrados, acá sería el número 3, que sería el círculo. Acá también evaluamos la memoria lógica, la lógica. En este caso también tenemos círculo, cuadrado chico, es toda una secuencia y él tiene que elegir la correcta, que sería la 1. Sí. Bueno, y así sucesivamente, después se va complejizando más. Lo que yo quería aclarar, un dato, es que en muchos casos tenemos el punto de retorno acá en el WIS, que sería este. El punto de retorno es solamente cuando se empieza, no en la edad mínima, sino, por ejemplo, yo no lo veo por los anteojos, pero acá tenemos... Claro, ahí empieza, por ejemplo, de 6 a 10, o de 8 a 16. Claro, entonces, en el caso que hiciera 2 errores acá, sí, tiene que volver a retornar arriba. Si yo empiezo por el primero, no hay punto de retorno. Pero si empiezo de 8 a 16, sí tengo una opción más.
porque lo que trata de considerar es que está puesto, por ejemplo, empezar a los 8, cuando el test empieza a los 6, que lo anterior lo puede hacer. Claro. Pero si vemos que no lo puede hacer, tenemos que volver para atrás, porque entonces validar como bueno lo que realmente puede. Claro. Y si empezamos por acá cuando puntuamos, aunque no lo hayamos hecho, siempre se toma como el valor máximo de puntaje. ¿Sí? Y otra cosa también que yo olvidé decir es que cada prueba nos indica después de cuántos errores tenemos que dejar de tomar la prueba. Exacto. Que en este caso, cuando vos haces un retorno, es solamente en los 2 ítems primeros, porque después, por ejemplo, en cubos creo que tiene que, con 2 errores, tiene que cancelarse la prueba. Bueno, después si hace 2 errores se cancela la prueba, no se vuelve para arriba. No, por supuesto, esto es porque consideramos que por edad sabe lo anterior. Exacto. Y se lo daríamos por válido. Pero si vemos que desde la que empezamos para abajo no puede, tenemos que asegurarnos de las primeras sí puede, para dárselas válidas. Ahora viene dígitos. Dígitos. Bueno, dígitos, tiene el chico que repetir números que nosotros le decimos. Tiene 3 partes. Una parte que se llama de orden directa. Entonces yo le digo 3, 1 y el chico tiene simultáneamente, después que yo, decir 3, 1, 5, 2, 5, 2. Obviamente que se va complejizando, porque primero son 2 números, después 3 y así sucesivamente. Y vamos a parar cuando el chico 2 veces no puede repetir los números tal cual se lo dijimos. Después tenemos el orden inverso, donde nosotros le decimos 2, 5 y lo tiene que dar vuelta, 5, 2. De la misma manera, primero van a ser 2 números, después 3, cada vez más números, lo vamos a tomar hasta que en dos veces se equivoque en la prueba. Lo dejamos de tomar. Y después vamos a tener que es el de la sucesión numérica, donde nosotros se los damos los números en cualquier orden y él los va a tener que ordenar de menor a mayor. En forma creciente. Y vamos a tener un valor por cada ítem, ¿no? Orden inverso, orden directo, orden creciente, y eso nos va a dar el valor total de la prueba, que después va a ser la que vamos a tener que pasar en la escala. Claro. Después sigue claro. Bueno, voy a reiterar algo que seguramente no quedó claro. Cuando tomamos el subtest dígitos, tenemos 3 formas. Uno es directo, uno es inverso y el otro es... me olvidé. En orden Borrar. creciente. Porque ese no lo tengo yo. El Borrar. creciente. ¿Podés borrar ahora? Sí, ¿Lo borras después? Vale. Sí, Bueno, entonces es Decreciente. Orden creciente. Orden creciente. Yo Bien. como ese nunca lo tomé, Claro. no me acuerdo. Bueno, entonces vuelvo. Bueno, en este subtest dígitos quería aclarar algo por si no quedó claro. Cuando nosotros tomamos los distintos ítems, y directo, indirecto y orden creciente, para dejar de tomarlo, vamos a ver que tenemos dos líneas de números. Tiene que fallar en esas 2 líneas para dejar de tomarlo. Doy un ejemplo. Supongamos que en un renglón tenemos 3 números en el orden creciente y en el segundo renglón lo mismo, 3 números. Si dice uno bien y uno mal, yo sigo con la prueba, porque se tendría que equivocar en esos 2 ítems para dejar de tomar la prueba dígitos en lo que estamos. Si estamos en orden directa, si estamos en orden inversa, siempre para dejar de tomarlo se tiene que equivocar en los 2 ítems. Bueno, y El puntaje. el puntaje va a ser la suma de todos esos ítems, ¿sí? Ahí vamos a obtener el puntaje total. Luego claves. Bueno, seguimos con...
que sea neutro. Ah, y algo más que quería aclarar también es el tema de la entonación, que es muy importante. Cuando le decimos los números, tenemos que tratar de ser neutros. ¿Qué quiere decir esto? Que no le demos entonación a los números, porque esa entonación puede ser que el chico lo recuerde de alguna manera y le estamos dando una ayuda que no podemos dar, que no debemos dar. Entonces tenemos que tratar de que sean todos pausados, no uno atrás del otro de forma acelerada, que nos pueda escuchar con una voz clara, pero en el mismo ritmo. Bueno, continuamos. Seguimos con claves. Bueno, en el de claves, el subtest tiene tiempo. Acá vamos a usar el cronómetro. Primero vamos a tener una demostración que la vamos a hacer nosotros y después un ejemplo que lo va a hacer el paciente para después empezar a continuar. Esto consiste en que hay figuras que adentro, por ejemplo, el triángulo tiene un círculo, hay una cruz que tiene como una C al revés, estrella, círculo y cuadrado que tienen como símbolos adentro. El paciente va a tener que copiar en cada una de esas figuras los símbolos que tiene adentro. Entonces empezamos nosotros, le mostramos cómo es, luego en este ejemplo que no va a ser con tiempo, lo vamos a dejar al paciente que lo haga él y a partir de acá sí va a empezar a correr el tiempo, el cronómetro, y vamos a dejar que termine hasta 120 segundos. Tiene que pasar. Luego sigue vocabulario. Bueno, vocabulario, lo que vamos a tratar, nosotros obviamente le vamos a decir una palabra y él va a tener que dar como una definición, ¿no?, de esa palabra. Reiteramos también que vamos a tratar de ayudarlo lo máximo posible en ver el potencial. A nosotros lo que nos interesa es que muestre todo lo que sabe. Entonces, también nos permiten hacer preguntas si nos damos cuenta de que él sabe realmente la respuesta, pero no puede decirlo de una forma clara. Nosotros lo ayudamos con preguntas, lo guiamos para que pueda dar la explicación que corresponde. Y vamos a dejar esa palabra siempre que nosotros sepamos cómo la vamos a evaluar. Si tenemos duda de qué le pongo, bien o mal, tenemos que indagar un poquito más, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener la certeza si se la damos por válida o no. Es decir, lo que aclaro es que en estos subtest el manual técnico de interpretación es necesario tenerlo. Sí, porque sí. Están los resultados, es decir, las definiciones de lo correcto en cada palabra. Sí, podemos ir mirando, si nosotros no estamos seguros, tenemos una guía que nos dice qué vale 2 puntos, qué vale 0 puntos, qué vale 1, o qué preguntas podemos hacer para llegar a la respuesta correcta. Cabe aclarar que en el subtest de claves hay 2. Está el de 6 a 7 años y el de 8 a 16 años, que es el mismo procedimiento, pero es diferente la planilla. Y en búsqueda de símbolos también, y acá vamos a anotar en el protocolo que tenemos las 2 opciones, ¿sí? El de 6 a 7 años y el de 8 a 16 años, para anotar los 2, de acuerdo a la edad del paciente. Bueno, y después queda vocabulario, balanzas. Creo que este es el último obligatorio de todo. Para el CI. Exacto. Y después hasta el 10 sería lo más aconsejable. Y después tenemos los optativos. De acuerdo que son 5 más. A la problemática lo tomaremos. Bueno, balanzas, lo tenemos acá, a ver. Bien. En balanzas también vamos a usar el manual de estímulos. Tenemos también marcado acá, resaltado, los que son correctos. Entonces nosotros lo podemos marcar directamente. Le vamos a mostrar al paciente siempre un ejemplo al principio de cómo se hace. Va a haber una balanza donde hay una figura, en este caso,
y el paciente va a tener que decir cuál sería la que compensaría esa balanza. Acá sería el número 2. Los primeros son de ejemplo, o sea, no llevan puntaje. Luego empiezan los puntajes. Y acá así tenemos sí. también 2 para empezar en distintas edades. Exacto. Eso que decíamos, si nosotros empezamos en la edad más grande y vemos que no puede hacer en el primero ni el segundo, volvemos al primero, aunque el chico tenga 8 años, volvemos a la edad de 6, para no darle por válidos algo que no le hemos tomado, ¿sí? Si el chico puede, obviamente que sí, no volvemos para atrás. Bueno, en este caso también, después se va haciendo mucho más complejo y acá lo que se evalúa es el pensamiento lógico, ¿sí? Porque después van cambiando las figuras o ponen, en este caso 2 balanzas, muestran, por ejemplo, acá que el círculo es igual al cuadrado y acá en este caso yo tendría que elegir, poner un cuadrado, bueno, elegiría el 2 que es el círculo, ¿no? El paciente. Bueno, y así van sucesivamente cada vez más complejos. Y acá cuando se equivoca en el tercero, pero el tercer error se cancela la... Claro, siempre recordemos que vamos teniendo acá arriba, nos ayuda de memoria. Nos ayuda a saber después de cuántos resultados en 0, ahí es cuando tenemos que pasar a la prueba siguiente, ¿sí? Eso siempre acá arriba nos va ayudando para poder ir recordándolo. Bueno, pasamos a la prueba 8. Que son puzzles. Sí, los puzzles visuales. Bueno, acá también el estímulo. Tenemos como matrices y el chico tiene que ir armando de acuerdo al dibujo que se le presenta cómo lo puede armar, ¿no? De qué manera lo va a armar. No lo tenemos acá. De esa manera hay Gracias. Ahí está. Hay un estímulo y es el estímulo que tiene que tratar de armar, ¿no? Este es el estímulo, acá tiene 6 opciones y con las opciones tiene que volver a armar esta figura. Esto obviamente también se va complejizando, obviamente también después de varias tiene que elegir 3 opciones en esa. Sí. En todas, 3 opciones. Sí, para armarla. En esta sí. Sí. Son 3. Bien. Yo paré porque me hacían señas de atrás. Okay. Vos no ves, Axel, pero de atrás me hacen señas y se ríen. Que te voy a matar, Miri. Que te estás riendo. Está tentada. Sí, tu es verdad madre. que acá 3 tiene que ser. ¿Te das cuenta? Vengan acá. Por eso se sientan en el fondo. Bueno, dale. Va. Bueno, Bueno, volvemos. Esta es... Che, Volvemos de vuelta del principio Sí, Dale. sí, yo después lo... Claro, desde el Axel, principio. lo hacemos del principio. Desde el principio, sí, sí. Y otra vez. Puzzles lo Sí, hacemos del sí. principio. Porque encima faltaba el cuaderno, no sé qué hicieron. dale, no sé dale. Porque qué ¿sabes estaba. qué pasa? Ella empezó a buscar. Dale, Dijo, no sí. sé yo. No, porque no está el Volví a cuaderno. repetir lo mismo porque ella no encontraba el cuaderno. Y si Se lo llevaron, falla algo, bueno. no hagan ustedes tampoco mucha artimaña. No, no, está bien ahora, Acá pero resolvemos. falta un cuaderno No de este falta que nada estaba. más. Por las dudas, déjalo. Ya está. Ahí está. Bueno, vamos de nuevo. ¿Empezás vos a ver, hablarlo? Sí, puzzles Dale. visuales. Ok. Dale. Bueno, bueno, vamos. Sí. Ahí está. Bueno, ya está. Ahora lo tenemos acá. Bueno, pero este es más grande. Ahora tenemos tanto. Bueno, llévate esto. Bueno, dale. Bien. Bueno, ahora seguimos con puzzles. Bueno, Puzzles, dale. continuamos con puzzles. Bueno, continuamos con puzzles visuales. Acá Va el de vuelta. paciente... Va de vuelta. Pero qué falta de respeto, chica, por favor. Divina, boluda. 3, 2, 1. Bueno, continuamos con puzzles visuales. Acá el paciente va a tener que ver una figura y elegir 3 de las que están abajo, numeradas, para poder armar esta figura que tienen acá arriba. ¿Sí? Es un rompecabezas visual, en realidad. Acá también tenemos, bueno, los ejemplos, que no van a estar... Que tenemos 2 edades para comenzar. Exacto. Y volvemos a lo mismo. Supongamos
que empezamos acá por la edad del paciente, pero vemos que tomamos 1 o 2 ítems y no los resolvió correctamente, volvemos al principio. Si supera estos 2, retomamos desde el tercero y ahí continuamos hasta que tenga los errores que nos indica la prueba. Con esos errores, ahí sí recién suspenderíamos la prueba. Perfecto. Y seguimos con Expand de dibujos. Acá también lo mostramos en el manual. Es esta. Acá tenemos que lo que vamos a trabajar va a ser memoria inmediata, ¿no es cierto? Sí. O sea, vamos a mostrar el estímulo y después en otra hoja va a tener que recordar cuál fue el estímulo mostrado y entonces, Acá sería el estímulo perfecto, y en la otra hoja, tiene que elegir cuál era cuál fue el estímulo que se mostró anteriormente. Por supuesto también siempre hay complejización, acá son pocos los estímulos, a medida que va avanzando Se va hay complicando. más objetos, entonces y es como que tiene que ir recordando también más objetos, ¿no? Acá quizás solo uno y después más. Siempre vamos a tener que ir respetando lo que se le presenta, es lo que después el paciente Supongamos, va a ven tener acá. que marcar. Acá es mucho más complejo. Claro, ahí tenemos ¿cuántos estímulos? 2. Claro, acá tenemos 2 estímulos y tenemos muchas más opciones Tenía 2 estímulos y más opciones para elegir. para elección. Perfecto. Y ahí se va complejizando. Muy bien. Continuamos y vamos a búsqueda de símbolos. Que tenemos unas planillas que esto, bueno, Sí. reiteramos lo que dijimos, tenemos de acuerdo a las edades, ¿no? Hay una para 6 años y hay otra a partir de 8. Sí. Entonces tenemos que ver cuál le damos. Vamos a tener también una parte donde le demostramos, vamos a tener un dibujo y tienen que después buscar en la línea ese mismo dibujo. Puede ser que esté o no. Entonces ellos van marcando si está o no está. Y le vamos a dar para que ellos practiquen, digamos, y veamos si tienen la comprensión de la prueba. Si no la comprenden, obviamente volveremos a explicar y empezaremos la prueba una vez que estamos seguras de que entendió lo que tiene que hacer. A partir de ese momento se da vuelta la hoja, son varias hojas, eso se le dice también, para que cuando él llegue al final dé vuelta la hoja, porque como está cronometrado, él puede hacerlo más rápido, porque si no él para y dice terminé, y nosotros decimos no, tenés que dar vuelta la hoja, se lo anticipamos todo, que es más de una hoja, para que él mismo vaya dando vuelta a la hoja y continuando. Después sigue Información. ¿Querés vos? Bueno, seguimos con información. En información también tenemos palabras, es verbal, y nos va a tener que explicar, que decir qué es. En esto también lo tenemos distintas maneras de tomar, de acuerdo a la edad del chico, vamos a ver ahí su poder de abstracción, porque por ejemplo nos dice oreja y capaz que se señala, o nos puede decir es una parte del cuerpo, o nos puede decir para escuchar. Entonces también ahí podemos leer entre líneas, porque no solamente nos damos cuenta que sabe lo que es, que conoce el término, sino también cómo ese concepto él lo describe, y de acuerdo a eso también podemos evaluar si es adecuado para su edad cronológica. Así que también es una prueba de la que podemos sacar un montón de información, como la palabra dice, es algo muy rica también, como prueba. y para saber el vocabulario también del paciente. Para saber vocabulario, el nivel social también, Sí. porque vieron que a veces también pasa esto, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que no saben los días de la semana, y quizá otras cuestiones sí las conocen, entonces que nos dan también como una idea, un panorama de todo lo social que tiene que ver, cuál fue la estimulación social que tuvo, que tiene. Después sigue Bueno, letras y números, sí. ahí ya estamos ahora con las pruebas que Que no no son
obligatorias. Exacto, ¿no? Para sacar el CI. Después del 10 ya no son obligatorias. Bien, letras y números. Hay, como lo dice el título, es una sucesión de letras y números. Nosotros se lo tenemos que decir y el chico tiene que ordenar primero los números de forma decreciente y después las letras por abecedario. Obviamente que para tomar tenemos que estar seguros de que sepa el abecedario. Si no sabe el abecedario, obviamente que no lo podemos tomar. Entonces, bueno, se van entremezclando letras y números, pero va a tener que respetar eso. Primero números en forma creciente y después letras con el orden alfabético. Luego sigue cancelación, que es con esta planilla. Bien. Bueno, acá tiene 2 para cancelar. Acá son animales. Sí, tiene que elegir animales. Tiene que elegir animales y cancelarlos, también por tiempo. Y del otro lado, tiene que elegir vestimentas, creo. No, también es O animales. también animales. Animales, Pero en forma claro, más ordenada. la diferencia es que una planilla está por líneas, digamos. Si Claro. ustedes lo ven, la organización Está de la organizada. hoja. Exacto. Y acá no. Está todo desorganizado. Muy bien, acá está en forma aleatoria, que entonces es más quizá Mucho más difícil. difícil para observar y siempre lo que tiene que marcar son los animales. Los animales. Sí. También es con tiempo. Ese es con tiempo, sí. Y después viene comprensión. Te lo dejo. Bueno, en comprensión lo que vamos a ver es cómo se mueve el chico en el mundo, ¿no? Un poco su criterio, podemos también ver su madurez, si nos responde como un nene más chiquito, si nos responde como un nene más autónomo. Eso nos va a servir de comprensión. Y también el tema de reglas, si tiene interiorizadas reglas sociales. Y en este caso también podemos, si no lo dice de manera clara, poder indagar un poquito más. Siempre recuerden que lo que nosotros tenemos que tener en claro es qué evaluación le doy. ¿Se la doy como comprendida o no? ¿Sí? Que yo cómo la puedo evaluar. Y Lo seguimos último después. es aritmética. Bueno, aritmética Cálculos. es cálculo. Hay una parte en dibujo como para comenzar, Sí, que es la que que estoy buscando entonces acá. los chicos de pensamiento todavía más concreto tienen la posibilidad de que pueden Acá señalar y contar. Y después, obviamente, a medida que las pruebas van pasando, son primero situaciones problemáticas sencillas y después se van complejizando los números y también los enunciados. Y también en todas las pruebas tenemos que tener en cuenta para suspenderla la cantidad de errores. Bueno, Y ya y llegamos al después final, a puntuar. llegamos al final, vamos a tener en cada prueba un valor que lo vamos a reflejar en la tabla. Después de reflejarlo en esa tabla, vamos a pasar con otro manual a las escalas que lo buscamos por edad, años y meses, y entonces estos números brutos que nos fue dando cada ítem nos va a dar otro número que va a ser el número que nos va a indicar esa tabla por edad, y ahí vamos a tener una sumatoria, nos va a dar de nuevo distintas, o sea, está agrupado por razonamiento verbal, por el ritmo, también por el razonamiento lógico, y de acuerdo a eso el total nos va a dar el número del coeficiente intelectual. Con el coeficiente intelectual tenemos otra tabla donde nos determina la inteligencia en ese momento. Siempre recuerden que esto es por un tiempo determinado, que esto va cambiando con el correr del tiempo, ¿sí? Bueno, ¿vamos a algo más? No, que también podemos sacar fortalezas y debilidades. Sí, con obviamente. esta prueba, ¿sí? Es muy completa y bueno, creo que nada más, ¿no?
Claro, sí, analizarlo desde un lado cualitativo, Claro, ¿no? absolutamente. O sea, el sí. número es importante y nos va a servir para el coeficiente intelectual, pero también ver todo lo que nos está diciendo el chico con actitudes, con gestos, con comentarios, con formas de trabajo. Esto que vos marcabas la otra vez, que tener este ojo clínico de mirar al paciente, anotar cada detalle, eso es muy importante porque eso va a servir para el informe que vamos a hacer, porque no nos quedamos con los números, después va a haber va a haber el informe. 7 pruebas, aclaramos, son las obligatorias con las que vamos a tener el CI. Con 10 pruebas estamos bien también, ¿no? Ahí tenemos el CI y algunos datos más. Y después quedarían 5 pruebas más que no son obligatorias. ¿Sí? Bueno, me despido, muchas gracias. Soy María Cristina Angelini, licenciada en psicopedagogía. Bueno, muchas gracias. Yo soy María Laura Palumbo, licenciada en psicopedagogía.